¿Qué tal? ¿Cómo están en este día? Tengan un bendecido día o bendecida tarde. Estamos acá de nuevo con el conversatorio con nuestro amigo Otonir Arista. Gracias nuevamente por la invitación. Ahora nos tocó la lección número 6. Exactamente. Y también con nuestro compañero Josué Jiménez. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión también y seguir profundizando en estos temas tan importantes del Evangelio de Marcos. Claro que sí. Y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. El título que le da el autor es De adentro hacia afuera. Y me gustaría comenzar diciendo la parte o mencionar la parte del texto base que da el autor, que se encuentra en Marcos 7:15. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Y ya pasamos algunos capítulos, avanzamos al capítulo 2, al 3 y ahora nos introducimos al capítulo 7 para la parte de las tradiciones humanas con los mandamientos de Dios. Personalmente yo he encontrado algo bastante interesante que he denominado forma y principio, donde un principio es lo esencial y la forma es la forma en cómo tú lo comunicas, vaya la redundancia. Lo que tenemos aquí también es una confrontación de parte de Jesús. Una pelea ahí. Una pelea aquí que es constante realmente. Jesús llega a cambiar ciertas ideas. Y entonces lo interesante es que actualmente también los cristianos tienen estas peleas de decir claro que qué sí. fue realmente lo que dijo Jesús. Muchas religiones se están formando diciendo o creyendo que son los que realmente tienen la verdadera entendimiento de Jesús. Esto continúa, pero lo interesante, lo que me llama la atención de esta historia es cómo se puede utilizar esto para mencionar distintas interpretaciones. Es decir, al final de cuentas vivimos en un mundo donde se ha enunciado, ya no hay hechos, solo interpretaciones. En ese sentido aquí Jesús habla de una costumbre, esta tradición que implicaba lavarse. Dice, mientras te lavabas tú permanecías puro. Pero Jesús dice no, es decir, no es la forma exterior, sino lo que hay en el interior. Y esto pues vamos a analizar en esta ocasión. Sí, y creo que aquí la disputa es en la parte de las reglas sanitarias que igual no están en contra, o sea, Jesús no está en contra de la parte sanitaria, no es como que igual aquí narra el ejemplo de un niño que escuchó un sermón, y llegó a casa y dijo, mamá, a partir de ahora no me voy a lavar las manos porque Jesús dijo que eso no importa. No, sino que a veces le damos más importancia a la forma. Igual le digo a mis estudiantes, a veces nosotros nos enfocamos en la forma, o sea, en cubrir o en tratar de cuidar lo que rodea el principio. Pero las edades van cambiando, las personas van cambiando, la sociedad va actualizándose, va yendo hacia un nuevo horizonte. Y pues hay que cambiar algunas cosas. Tal vez la música hay que tratarla de utilizar de una forma diferente, pero siempre teniendo el principio que es la adoración a Dios. Sí, y en última instancia creo yo también cuando abordamos la historia de este evento, ¿no? Cuando los discípulos de Jesús son acusados por no lavarse las manos, tenemos que tomar en cuenta que Jesús no está quitando los principios ya establecidos, porque en este mismo capítulo Jesús realza también el tema de la ley y no está hablando necesariamente de un mandamiento explícito en el Antiguo Testamento. Esto ya era, como el título de la lección lo menciona, era una tradición humana. No, en ninguna parte del Antiguo Testamento tenemos una indicación a lavarse, a menos que tengas participación en el santuario. Pero Dios no había dicho lávense constantemente, porque si no están completamente impuros. Cuando tenía que ver con el santuario, los sacerdotes tenían que lavarse. Pero los fariseos y algunos judíos habían llevado esto a otro nivel. El autor de la lección comenta que tiene que ver con el tema de cómo se tratan con los gentiles. Ese es el punto de todo el capítulo 7, tiene que ver cómo ven los judíos a los gentiles y lo ven como gente impura. Ellos lavan la fruta, se lavan las manos porque no saben a quién han tocado o quién ha tocado esa fruta, quién ha tocado esos alimentos y qué tal si fue un gentil.
si lo tocó un gentil, somos impuros, así que mejor hay que lavar esto, hay que hacer los procesos para que estemos ritualmente puros, pero vemos que ya no es un aspecto espiritual, por así decirlo, sino ya tiene que ver con alguna costumbre que denigraba a las personas. Lo que tenemos aquí me llama la atención es que como algo bueno, porque Dios mandó que se lavaran las manos los sacerdotes. Y las reglas de higiene también que se tienen en el santuario, todo lo que eso implica, se convierte en algo negativo. Pero todo esto pasa por no entender para qué se dieron los principios. Exactamente. Es decir, si bien es cierto en nuestra relación con Dios hay una separación entre seres humanos y Dios, es decir, esa separación que debe haber de reconocer el Dios Todopoderoso, al estar orando a Él, estamos en su presencia, pero estamos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Cambiarlo en lo que ya explicó Josué, de pensar, hay una separación entre humanos. En la Biblia no hay una separación entre humanos, todos los humanos son iguales de pecadores, dice Pablo. No hay justo ni aún uno. Cuando entendemos esto, llegamos entonces a comprender que el problema aquí no está en la limpieza o la higiene, sino en lo ritual. Hicimos algo bueno, con el paso del tiempo, por no entender lo que implicaba, se convierte en algo malo. Hay una separación que hay que subsanar, que es hecha por el pecado, pero entre seres humanos somos iguales. Entre Dios y nosotros sí hay una separación. El pecado es el que ha hecho la separación. Y es lo que Jesús viene a explicar aquí y luego va a ilustrar de manera muy gráfica en su trato con una gentil. Sí, ahora yo entiendo esta parte porque tuvieron los problemas los judíos con esto, una disputa, una pelea. Yo entiendo lo siguiente. Un principio es algo que siempre va a estar. Y voy a poner un ejemplo coloquial. El hacer deporte. Es un principio. Ponemos el principio de hacer deporte. Pero lo encasillamos en una forma de jugar fútbol. Todos acá hemos jugado fútbol. Hemos visto partidos de fútbol. Y a veces creo que lo que cometieron el error los judíos fue que dijeron, a partir de ahora todos juegan fútbol. Y tal vez algunos dijeran, no, es que a mí me gusta el voleibol. Y los judíos decían, no, es que ustedes tienen que jugar fútbol porque así es. Y creo que a veces aplicamos esa analogía a decir, es que la forma se ha hecho así, se tiene que hacer así. Si no pasa nada con el principio, pues podemos cambiar la forma. Incluso poniendo un poco en contexto de adoración, Lutero y Calvino tuvieron esa disputa. De decir, a ver, es que se tienen que utilizar solo los instrumentos que dice la Biblia. Y otro decía, no, es que se pueden utilizar los instrumentos que no dicen la Biblia. Y hubo esa disputa. Pero me llama la atención algo. Que cuando leí este texto, aunque he leído bastantes veces este evangelio, pero no tantas como para descubrir todos los enigmas, me llamó la atención algo que dice Jesús. Dice Jesús en Marcos capítulo 7, el versículo 19. Dice haciendo una pregunta. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y hace esta afirmación. Esto decía haciendo limpios los alimentos. Y o sea, cuando decimos que hacía limpios todos los alimentos, podríamos decir que acaso no contradice lo que dice Levítico 11, que acaso no contradice otras enseñanzas de la Biblia. Ahí a ver si me pudiesen explicar un poquito más esta parte. Yo creo que de entrada, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que ver bien de qué nos está hablando, ¿no? El contexto. Y un ejemplo de este es otro pasaje que se ha malinterpretado, creo yo, que es el de Hechos, cuando Pedro ve esta visión donde el ángel le dice, Pedro, mate y come. Con las mantas de animales. Exacto, o sea, el mismo ángel, bueno, el mismo Pedro más bien, luego dice, oye, entiendo lo que Dios me dijo, que no debo hacer excepción entre personas. O sea, la visión, Pedro la ve, va con Cornelio y cuando ve todo lo que sucede con Cornelio, Pedro dice, ya entendí la visión. Y Pedro mismo te da la respuesta. Pedro dice, no está hablando de que comas de todo, ¿no? Sí. Está hablando de que no hagas división, como mencionaba Otoniel, entre las personas. Cuando vamos al capítulo 7 del libro de Marcos, nos encontramos también con el contexto. Tenemos
esta escena o este debate que hay con Jesús en cuestión de los alimentos, que yo creo que el énfasis de Jesús va más en el aspecto de lo que venimos comentando, en esa división que existía entre judíos y gentiles. Pero más adelante, el mismo Marcos utiliza una estructura bien interesante. Le denominan algunos como si fueran sándwiches. Marcos tiene 2 tapitas, las 2 tapas del sándwich, y le mete ahí adentro todo lo que contribuye a explicar lo que está a las orillas. Así que el mismo contexto de lo que Marcos presenta, las historias no están puestas porque sí. Marcos coloca de manera intencional la historia de la mujer sirofenicia, ¿no? Sirofenicia. Lo pone intencionalmente porque Marcos dice, no quiero que se confundan. Jesús está hablando no de los alimentos, está hablando de la división que hacemos entre llamarle a una persona común o inmunda y creernos nosotros, en este caso los judíos, más santos o mejores que los demás. Creo que el contexto ayuda a entender un poquito acerca de esta historia. Sí, y igual me gustó la declaración aquí del autor, que me llevó a entender un poquito, que dice: cuando Jesús declara puros todos los alimentos en Marcos 7:15, 17:19, que el que acabamos de leer, no quiere decir que las leyes alimentarias están abolidas, de Levítico 11, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminante que sostenían los fariseos, como decía Josué, que por ejemplo, si yo me sentaba a comer y estaba un fariseo o un gentil a un lado, y pues tocaba el pan, y yo tenía que lavarme las manos para poder tocar ese pan. O no comerlo, porque ya no se podía comer, se tenía que desechar la comida. Es decir, en ese sentido, el problema es el ritual, es decir, la limpieza o la impureza. No es suciedad aquí, por lo menos el texto dice impuro. No es que se manchó de lodo, no. Es impureza ritual. Esa impureza que ejercía, como ya se ha mencionado, el contaminarse con una clase menor para ellos de personas. Jesús llega y dice no, es decir, los alimentos no se contaminan porque los manipule cualquier persona. Y aquí me da la impresión, y esto lo leí del autor, que dice que la única mujer que pudo sostenerle una conversación y le pudo contestar a Jesús de una forma cabal fue la mujer sirofena. Y aquí me llama la atención porque incluso después de la discusión, Marcos pone esta historia, y la mujer dice: Señor, si aún los perros comen las migajas, ¿qué no seré yo? Y eso nos lleva a un contraste hoy en día. O sea, hoy en día igual lamentablemente hay secciones de personas que creen que pues son mejores que otras, que creen que están más altas que otras. Pero realmente Jesús dice, no, todos estamos igual, no eres inmundo porque el otro tocó tu pan o porque el otro tocó tu prenda. O sea, todos somos iguales de pecadores, pero somos iguales. Que ese es un problema actual. O sea, cuando lo vemos desde ese sentido, tenemos que la Biblia aborda temáticas que eran muy revolucionarias para su época. Sí. Y que todavía hoy en día, como seres humanos, ya no en un sentido tal vez ritual, pero sí en un sentido social y demás, seguimos haciendo divisiones. Tenemos el problema de racismo, por ejemplo. Algunos ven a algunas personas más bajo o con menos valor que otros. Tenemos discriminación en diversas esferas e incluso discriminación dentro de la misma iglesia. Pues a veces yo creo que a veces caemos incluso en el mismo error que los judíos. Como iglesia corremos el peligro de creer que por tener una revelación, podríamos decir, más cercana a lo que la Biblia dice, ya estamos en un nivel más arriba que los demás. Cuando pues Jesús es claro en los evangelios, todo aquel que quiera sentirse más alto debe comenzar en lo más humilde, debe estar en lo más bajo, porque esa es la forma en cómo Jesús cambia nuestra forma de pensar también, y era algo que quería atender en el entorno judío en el que se movía. Los judíos habían hecho una separación muy grande entre judíos y gentiles, que incluso después de la muerte de Jesús y su ascensión al cielo era un problema en la iglesia, porque vemos un Pedro que tiene la revelación de Cornelio,
Pero dice Gálatas que cuando antes de que viniera Jacobo y los demás, Pedro andaba platicando bien con los gentiles, pero apenas llegaron los otros discípulos y los judíos, Pedro se sentaba con ellos, ignoraba a los gentiles y Pablo tuvo que reprenderlo. O sea, hay un problema que Jesús atiende, que Marcos retoma, y es curioso porque pues fue Pedro el que tuvo el problema con Pablo justamente por este punto, y tenemos a un Marcos que introduce este concepto difícil de interpretar, sí, porque incluso el pasaje o el evento con la mujer sirofenicia es complicado de entender, pero está por una razón, porque Jesús quiere hacernos entender que en el reino de Dios no hay divisiones, no hay discriminación. Ante Dios todos somos iguales por la muerte de Cristo. Aquí hay algo interesante, que si hay una diferencia, vamos a decir, entre seres humanos, pero no es entre hombre o mujer o entre hombres de razas o algo, sino es entre buenos y malos. Esta es una lucha que muchas veces no se entiende, porque actualmente se habla de que el hombre ha venido oprimiendo el varón. Y entonces la lucha es contra los hombres. La Biblia presenta que la lucha no debe ser contra ti igual, sino contra una persona, buenos contra malos. Dice, los problemas aquí, dice, son malos pensamientos, inmoralidades sexuales, robos, homicidios, adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Ese tipo de problemas hace una diferencia, sí, pero no es de lo que son las personas, sino de lo que hacen. El comportamiento de las personas es lo que modifica entonces quiénes son. Es decir, no si te toca, porque es algo interesante de pensar en una religión solamente ritual. También haz esto, es decir, te ponen agua y ya. No, dice Jesús, la religión más interesante es la que comprenda las cosas y las viva. Una transformación del corazón, una transformación que venga de dentro pues hacia afuera. Esa oportunidad que pues solamente Cristo puede hacer. Cuando se hace humanamente, hay muchos proyectos en los cuales se busca dar soluciones, pero algunos no comprenden completamente lo que es el hombre y entonces no solucionan realmente los problemas. Tenemos propuestas actuales que siguen generando violencia, siguen generando problemas. ¿Por qué? Porque de fondo no solucionan los problemas reales. Y es que en ese sentido, incluso las cosas buenas podemos usarlas a nuestro favor, que es lo que Cristo también presenta en el tema de cuando trae a colación el corbán o la ofrenda dedicada a Dios, cómo algo bueno se transforma en algo usado a conveniencia para el mal. Porque Jesús es explícito, pues tenemos esos dos conceptos, la ofrenda, el corbán, y el apoyo que se le debe brindar a los padres, no solamente en un aspecto de estar con ellos, sino de proveerles lo necesario para que puedan vivir en el momento que sea necesario. Pero Jesús pone ese ejemplo, o sea, ustedes hacen tanto alarde por esto de no lavarse las manos, cuando hay personas que usan la Biblia misma para contradecir un mandamiento que sí es dicho por Dios, y el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, que viene a complementarse. En última instancia, Jesús no se equivoca, no se contradice. No es que Jesús esté echando abajo el Antiguo Testamento. Jesús está reconociendo un problema que no se encuentra fuera del ser humano, un problema que está dentro de nosotros y que tenemos que buscar la solución, reconocer que no tenemos la solución nosotros mismos, sino que solamente es una solución que proviene de Dios. Sí, igual Pablo retoma esta parte y él desarrolla el concepto de ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. Igual les comentaba a mis alumnos que la iglesia a veces se ve de una forma errada. Creo que la iglesia personalmente es un lugar de recuperación donde tú vas con un problema y te ayudan a solucionar ese problema, claro, con la base de la Biblia. Y creo que es lo que Jesús hace. Dice Jesús, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados. Y ahí no hay una diferencia entre si eres de un color, si eres de una raza. Ahí Dios te acepta con la parte de solamente estar dispuesto a aceptarlo. Pero después de ahí vemos que Jesús
pues retoma, hace un viaje y el autor dice, Jesús no eligió el camino más corto para regresar a Galilea desde Tiro y Sidón. Y no es el único caso que Jesús hace, sino que hay otros eventos donde en otra parte de la Biblia dice, me era necesario pasar por aquí. Y ahí vemos la parte de un milagro que Jesús hace. Lo que sucede aquí al inicio, Marcos cuenta es que Jesús entra a una casa. Desde aquí ya va dándole forma a lo que va a explicar. Porque si el trato es negativo hacia ese grupo de personas, pues ¿qué haces ahí? Bueno, ya estás ahí. ¿Por qué te metes en una casa? Es decir, no tiene sentido prácticamente. Si vamos a justificar, Jesús se comportó de esta manera, Jesús la despreció. Y cuando se enfrenta ante esta situación, lo interesante es que esta mujer no se siente completamente despreciada. Vamos a decir, no es que Jesús la trate con tal desprecio de que, pues tú sabes cuando no le caes bien a alguien. Es decir, se nota los gestos, es más que solamente las propias palabras, es la forma, es la voz, es todo. Pero esta mujer se queda allí. Jesús llega y realmente lo que Jesús está buscando, más que enseñarle algo a esta mujer, es enseñarle algo a los discípulos. Porque al final de cuentas, la mujer sale premiada, vamos a decir, y primero por las palabras de Jesús, que le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cómo nos comportamos cuando nos encontramos con el rechazo? Es decir, ¿qué hacemos cuando somos rechazados? Se trata de nosotros, pensamos inmediatamente, las cosas van a nuestro orgullo, a nuestro ego, y decir, oye, ¿por qué me trató a mí? Pero esta mujer tiene la paciencia de decir, este no es el Jesús del que he escuchado, tal vez. Este Jesús no se comporta así. Es decir, el que yo he escuchado se comporta de una manera distinta. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Deseo de todas las gentes hace una aclaración que dice que aunque Jesús decía estas palabras, su mirada no acompañaba las palabras, sino que allí la mujer se aferró, dice, en la vista de interés que él mostró. En su vista mostraba compasión. Y entonces, cuando Jesús llega y le dice, deja primero que se sacien los hijos, le dice, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús, interesantemente, utiliza esta palabra a los cachorros de la casa. No habla a los perritos callejeros, que hay mucho, no utiliza el término en un sentido despectivo, sino está diciendo en la cosmovisión de estos amigos que están ahí alrededor, a los que les quiero ilustrar, eso piensan que hay una diferencia. Jesús llega y le dice, vamos a enseñarles una lección. Hay algo, por ejemplo, que no podemos llegar y decir, se pusieron de acuerdo. No, es decir, no, Jesús quiere enseñarles algo, quiere solucionar el problema de esta mujer y utiliza este método. Es decir, Jesús conocía los corazones, sabía hasta qué punto una persona puede, porque no con todos se comportó de la misma forma. Sí. Y Jesús, al conocer esto, hace de este evento una lección especial para sus discípulos. Sí, y me agrada que estas historias no hayan quedado en el vacío, ¿no? Que hayan desaparecido. Porque bien pudieron haber dicho en este caso Marcos, Jesús, no vamos a poner esto porque va a hacer que la imagen que tiene la gente de Jesús se elimine o esté manchada por estos episodios. Pero esto es lo que Jesús es. Los evangelios nos presentan a un Jesús bastante curioso. Y Marcos nos presenta esta imagen de un Jesús que confronta a los fariseos, un Jesús que tiene este episodio que para muchos es muy difícil de digerir con la imagen que tienen de Jesús. Y sí, tenemos elementos, como bien mencionaba Otoniel, la cuestión de la forma en cómo le expresa, le dice
perrillo, cachorrillo, la cuestión de las palabras, no está bien tomar de lo que cae de la mesa. Hay varios elementos en el texto. Bueno, del versículo 27 dice, deja primero que se sacien los hijos. Es decir, pues si hay el primero, pues va a haber un segundo. Es decir, todavía no es tu tiempo, dame chance. Tenemos varios elementos en el texto que profundizan en lo que Otoniel decía. O sea, tenemos un Jesús que está enseñando una lección, pero en medio de esas palabras abre una apertura para que la mujer pueda mantenerse en esa misma, en el pedido de que pudieran hacer algo por sus hijos. Pero yo me quedo con esto, más allá de profundizar de si estuvo bien o no estuvo bien la forma en cómo Cristo le respondió. Me agrada ver a un Jesús así retratado, porque esto me dice que los apóstoles no se pusieron de acuerdo para esconder algo, para decir, Marcos, no, esta historia no la cuentes porque vamos a construir un evangelio de un Jesús así. Marcos presenta un Jesús bastante dinámico, bastante real, exacto, bastante humano. Tenemos también más adelante, en ese mismo capítulo, un Jesús que toca a esta persona, hace el milagro. Yo creo que en esa parte hay otro milagro que está en el Evangelio de Marcos, donde él cura a un ciego y le dice, ya ves, y dicen, pues veo personas como si fueran árboles. Y otra vez Jesús le toca los ojos y uno dice, oye, pero entonces, ¿qué pasó ahí? Jesús tuvo menos poder. Más allá de profundizar en eso, que en su momento se hizo o se va a hacer, el punto es ese. Marcos se encarga de retratar a un Jesús real, al Jesús que tenemos. Y qué interesante es poder tener esas imágenes de Cristo en este evangelio que nos ayudan a poder profundizar más en lo que es. No digo que no hay que interpretarlo, tenemos que hacerlo y la clave es eso. O sea, tenemos un Jesús que desea salvar, sanar a esta persona. Tiene que enseñar una lección, pero más allá de todo, Marcos presenta un evangelio con un Jesús muy real para nosotros. Jesús no es retratado como un héroe, es decir, como un Superman, de que todo le sale muy bien. Bien, pero no porque le sale bien, sino por el poder del guión. Aquí el asunto es Jesús hace las cosas. Es decir, puede ser tal vez que en algún momento cuando Jesús hizo eso, esta mujer se hubiera regresado y la lección hubiera quedado ahí porque tenemos libertad, es decir, sigue existiendo la libertad humana, pero Jesús llega, conoce, entiende, adapta lo que quiere enseñar y entonces sucede, es decir, pasan las cosas y encontramos aquí el milagro sucede, el milagro es una realidad. Sí, y pues como hemos visto en esta parte, en la parte de la enseñanza de Jesús, una discusión acalorada ahí con algunas personas, y Jesús utiliza la parte la parte de la alimentación, la parte de las leyes sanitarias, y podemos que todo eso se traslada al plano de la no discriminación. Jesús era un proactivo en no discriminar. Él dice, todos somos iguales, todos somos pecadores, necesitamos la salvación, pero no hay que tener esa parte de división entre él me tocó y él está en el mundo, como la historia del buen samaritano, y decir es que él ya me tocó, ya soy inmundo, ya he perdido. Sino en la parte de aceptar a todos hemos pecado, hemos fallado. Y termino con esta frase de Jesús. Muchas veces vemos la pajilla en el ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga en nuestro ojo. A veces vemos los problemas de los demás, analizamos la vida de los demás, nos volvemos expertos en la vida de los demás y decimos, es que eres pecador y yo soy más santo. Y pues, hermanos, oyentes que nos escuchan, hemos concluido esta sección. Muchas gracias, Otoniel. Muchas gracias, Josué. Los esperamos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.